Pasé mucho tiempo creciendo en parques como este, y sentarme aquí me recuerda a los juegos de béisbol y mi primer trabajo como árbitro de béisbol. Pasé cientos de horas en un parque como este cuando estaba creciendo, y este lugar también me recuerda a mi papá. Recuerdo a mi papá enseñándome cómo lanzar la pelota, cómo golpearla, la importancia de mantener tu codo arriba, mantener tu ojo en la pelota. Recuerdo que de pequeño jugaba en las pequeñas ligas y que mi papá quería venir a los juegos, pero él era un doctor muy ocupado, así que él no podía venir a todos los juegos de béisbol en el que jugué. Y no era solo yo, éramos 5 niños en mi familia. Así que en las mañanas durante el verano jugábamos en las pequeñas ligas de béisbol y había juego tras juego tras juego. Y lo que más recuerdo de mi papá es que a veces él venía aparte de mi juego. No podía venir a todo el juego porque estaba demasiado ocupado, pero venía a ver unos minutos del juego. Venía a ver unos minutos de mi juego y luego iba a otro campo a ver el juego de mi hermano y luego a otro campo a ver a mis otros hermanos jugando. Y solo pasaba unos minutos en nuestros juegos de béisbol y recuerdo que muchos padres no estaban presentes. Los padres de muchos de los amigos con los que jugaban nunca iban a su juego, pero yo siempre sentí que mi papá quería ver y venir a mis juegos. No siempre podía estar allí y no siempre podía estar todo el juego, pero simplemente sabía que mi padre quería estar allí. Quería estar allí para apoyarme. Y también sé que no todos tienen esa experiencia con sus padres. No todos tuvieron una relación cercana con sus padres como yo la tuve. No todos los niños son bendecidos con un padre que estaba presente en sus vidas y que quería estar en sus vidas, lo cual hace que las palabras de San Pablo sean incluso más poderosas. San Pablo dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este texto en sí es muy importante, ya que es sobre el Espíritu de Dios, y es cuando el Espíritu Santo se pone sobre nosotros que nos damos cuenta que somos hijos e hijas de Dios, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Y sería bueno que todo el mundo quisiera ser guiado por el Espíritu de Dios, porque queremos ser hijos de Dios y queremos tener un Padre, porque quiero tener a Dios como Padre. Creo que en la profundidad de todo corazón humano está el deseo de tener un padre que esté cerca de ellos, un padre que los cuide, que les importe, un padre que vaya a sus juegos, que quiera ir a sus juegos. Quiero decir, es el deseo de nuestro corazón y San Pablo dice, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero entonces dice Pablo en el próximo verso, porque ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. San Pablo crea esa imagen de ser un hijo de Dios y luego dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Piensa por un momento en esa imagen del esclavo y lo que un esclavo significaba. Un esclavo no tenía derechos. Piensen en esa relación entre un esclavo y un maestro. ¿Cómo se acercaría a un esclavo a su maestro? Se acercaría a él con miedo, con cierto temor, con ansiedad, pensando, ¿qué querrá hoy mi maestro? Quiero decir, el esclavo siempre estaba viviendo con miedo. Y eso es lo que dice San Pablo, que nosotros no recibimos este tipo de espíritu. Pablo dice al final de este último verso que nosotros no hemos recibido un espíritu que nos esclaviza, sino que ha recibido el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Entonces no recibimos un espíritu de esclavitud que hace que nos acerquemos al Señor con ansiedad o temor o nerviosismo o tensión. En cambio, hemos recibido un espíritu que viene y nos permite clamar Abba, Padre. Pablo dice que clamamos. ¿Pero qué clamamos? Eso es lo poderoso de este texto, que recibimos el espíritu y el espíritu nos permite clamar Abba. Sabemos que la palabra Abba significa papi, papito, y eso es lo que clamamos, papito Dios. A menudo cuando ves la imagen de un soldado volviendo de Irak o Afganistán o algún lugar así y la imagen de un niño corriendo hacia su padre, amo esas imágenes, son increíbles y son muy sentimentales para mí. Es difícil no conmoverse al ver al pequeño o pequeña ver a su papi correr y levantar sus manos gritando papi, papi. Nadie le tuvo que decir que gritara papi, vio a su papi y el niño simplemente grita papi, Abba. Y pienso que es lo que quiere el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere posarse sobre nosotros. Él quiere y nos invita a que nuestros espíritus griten papi. El Espíritu quiere crear en nosotros esa íntima y dulce relación en la que levantamos nuestras manos y gritamos Abba, papi.
Sabes que esto fue algo que solo Dios pudo revelarnos, porque creo que nosotros nunca nos hubiéramos atrevido a hacerlo. Quiero decir, piensa en aquello que tú sabes, que son musulmanes y llaman a Dios Alá, que significa maestro, y que de alguna manera tú sabes, si tú no supieras quién es Dios, si no se revelara de esa manera, nunca te atreverías a llamarlo, algo tan íntimo y algo tan personal. Puedo decirte que cuando mis hijos me llaman papi, sabes, cuando corren y llego a casa del trabajo, es música para mis oídos. Es el mejor sonido de todos y de nuevo, creo que también es música para los oídos de Dios, que es lo que quiere de nosotros. No está buscando soldados o esclavos, no está buscando sirvientes, está buscando niños que se alegren al verlo, que bailen con él y que levanten sus manos y lo abracen, y de eso se trata. Verás, eso es algo muy diferente con Jesús, porque aunque en el Antiguo Testamento habían algunas referencias a Dios como un padre, cuando Jesús hablaba de Dios como su padre, había algo más personal en eso. Jesús usó la palabra Abba, la cual nunca había sido usada. En ese entonces nadie usaba la palabra Abba para referirse a Dios. Dios estaba lejos de nosotros, incluso lejos del pueblo judío. No había esa intimidad. Pero cuando Jesús habla de Abba, Él habla con esta intimidad que era sorprendente para ellos. Ese era uno de los problemas que tenían con Jesús, que Él hablaba con Dios como su Padre y de Él mismo como su Hijo. Y eso es completamente diferente, es algo único. Y esa es una de las cosas hermosas de ser cristiano. Y es que puedo clamar a Dios como Abba. Él es mi Padre. Tuve una experiencia genial una vez. Estaba en la Tierra Santa y estábamos caminando por Jerusalén. Y llegamos a la zona musulmana de Jerusalén. Y estábamos en una de las tiendas de allí. El dueño de la tienda obviamente era musulmán y yo estaba vestido como un sacerdote católico franciscano. Empezamos a hablar y fue genial porque en aquel tiempo, honestamente, nunca antes había conocido a un musulmán. Empezamos un diálogo y una conversación muy amena. Honestamente, fui muy bendecido. Yo le hacía preguntas sobre lo que él creía y yo compartía mi experiencia en la Tierra Santa. Fue una experiencia muy buena. Un par de días después estaba caminando por la misma área y el mismo señor musulmán con el que había hablado antes me llamó. Él me saludó y empezamos donde habíamos dejado la conversación anterior. Empezamos a hablar sobre la fe, Dios y mis experiencias. Y no sé exactamente en qué momento sucedió, pero en algún momento de esa conversación yo hablé de Dios como Padre, como Él siendo mi Padre. Y la conversación cambia en ese momento. Y el señor musulmán me dice, no. Yo dije, ¿a qué te refieres? Y él dijo, no, tenemos muchos títulos para Dios, pero Padre no es uno de ellos. Dios no es Padre. Y pensé en la bendición, en lo hermoso y la gracia que es para mí poder clamar Abba, decir que Dios es mi Padre. Que cuando Jesús cambia radicalmente nuestra relación con Dios, no es una relación entre maestro y sirviente. En cambio, es una relación entre padre e hijo, una relación entre el papi e hija. Es una relación sobre un padre al que le importo, un padre que me conoce, un padre que me complace, un padre que me permite acercarme a él. Solo pensar en la manera en la que un esclavo se acerca a su maestro, comparado con la manera en la que un niño se acerca a su papá y luego salta en su regazo y el padre se alegra de verlo y el padre siempre tiene tiempo para él y el padre disfruta con su hijo. Es una hermosa imagen pensar en el Espíritu y cómo Él se posa sobre nosotros y nos permite clamar Abba. Pero Pablo no solo dice eso. Es interesante que cuando leemos el texto completo, él dice que recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Nunca me sentí más cerca al corazón de Dios, el Padre, cuando adoptamos a nuestros hijos, Joel. Tenemos 7 hijos, pero uno de ellos es adoptado. Es de Haití y fue una experiencia verdaderamente profunda. Después de nuestra 5ª hija, María, sentimos que habíamos terminado y sabes, Jenny tienen algunos problemas de salud y los doctores le decían que probablemente deberían parar. Y bueno, nos detuvimos, pero aún así sentimos en nuestros corazones el llamado a adoptar, específicamente en nuestra Santa Madre.
Y yo conocía a algunas personas de Haití y conocía a un seminarista en Haití. De verdad, todo nos llevó a adoptar un niño de Haití. Así que intentamos seguir las intenciones del Señor y fue una experiencia increíble. De hecho, hicimos y entregamos todo el papeleo y entonces el terremoto golpeó a Haití. Y lo estábamos viendo en televisión y estábamos llorando y preguntándonos qué sucedía. Y al principio nos dijeron que debíamos esperar 2 o 3 años para que Joe llegara de Haití. Y luego del terremoto, creíamos que serían 5 o 6 años. ¿Sucederá? A veces medito precisamente sobre eso. ¿Por qué dijo Pablo espíritu de adopción? ¿Por qué Pablo no dice que hemos sido llamados y recibido el espíritu de filiación o el espíritu de ser hijos o hijas que claman Abba? Sino que él dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Y la verdad es que pienso y reflexiono sobre esa expresión, espíritu de adopción. Quiero decir, ¿en verdad quiero ser adoptado? Pero de hecho es muy hermoso y poderoso cuando pensamos en lo que decía Pablo, al decir que habíamos recibido el espíritu de adopción. Y es que en la ley romana, adoptar a una persona era un proceso muy complicado que tenía muchos pasos y consecuencias legales tremendas. Primero, si una persona era adoptada, se convertía en una persona completamente nueva. El nombre era cambiado y la persona era alguien nuevo. De modo que si el individuo siendo adoptado por cualquier razón tenía deudas o dinero que debía, ya no debía esas deudas. Todas esas deudas eran canceladas ya que se había convertido en una persona nueva. Esa antigua persona antes de la adopción se ha ido, ya no existe. Entonces una persona adoptada es una persona nueva. La persona adoptada tendría los mismos derechos y privilegios de un niño nacido naturalmente. Tenía los mismos beneficios, tenía la misma herencia, el mismo patrimonio, la misma bendición, los mismos regalos. Pero creo que lo más genial del espíritu de adopción, y particularmente en la carta de Pablo a los romanos, era la ley romana. Verán, en la ley romana, si tenías un hijo y había algún problema con ese hijo nacido naturalmente, y decidías que no querías a ese hijo, digamos que era del sexo que no deseabas que fuera, o tenía algún tipo de defecto genético, sin importar cuál fuera el problema, podías abandonar a ese niño. De acuerdo a la ley romana, no tenías que quedarte con ese niño. Quiero decir, de alguna manera, cuando mi mamá y mi papá me tuvieron, eso era todo, les gustara o no. Dave is Dave. No podían deshacerse de mí. Pero ese no era el caso en la ley romana. En la ley romana, si tenías un hijo y no salía exactamente como querías, podías abandonarlo. Pero ese no era el caso con la adopción. Al contrario, con la adopción, si adoptabas a un niño, nunca podías abandonarlo. El pensamiento era que ya sabías lo que obtendrías, que cuando vieras al niño que ibas a adoptar, pudo ser uno de muchos, pero cuando viste a ese niño o niña que ibas a adoptar, ya sabías lo que obtendrías, ya sabías sus dolencias, o sus discapacidades, o su sexo. Así que ya conocías al niño antes de adoptarlo. Y si elegías a ese niño, si adoptabas a ese niño, nunca podías abandonarlo. Ya estaban unidos para siempre. Esa criatura era tu hijo o tu hija, y tú eras su padre o madre. 2 semanas después del terremoto, nos llamó la oficial de inmigración de Estados Unidos diciendo que estaban adelantando a todos los que habían entregado sus papeles antes de la adopción. Y la señora dijo que éramos los últimos o casi los últimos. Y 3 meses después estábamos en Miami y mi amigo seminarista de Haití está trayendo a Joe de Haití para estar juntos. Y estaba un poco asustado por la rapidez de todo. Esperaba que fuera 2 o 3 años y yo nunca había conocido a Joe. Tenía una foto de Joe y lo mirábamos mucho, pero nunca lo habíamos tocado. Nunca había hablado con él, no sabía nada sobre él. Esperaba que parte del proceso de adopción sería tener la oportunidad de conocerlo, que iríamos a Haití unas cuantas veces cada año, quizás pasar una semana con él y construir un sentido de confianza, empezar a construir una relación para que cuando llegara a casa no fueran unos extraños llevándolo a casa. Quiero decir, es algo mejor para el niño empezar de esa manera, pero también estaba pensando que sería algo mejor para mí porque ese niño estaba a punto de bajarse de un avión y no sabía nada de él. No sabía quién era,
Él no me conocía de nada. Los días antes de irlo a buscar, me costaba dormir. No quería compartir esto con Jenny, porque me sentía apenado por no sentirme seguro si podía amarlo. Yo nunca decidí amar a los niños que tuve biológicamente. Simplemente lo hice y pensé, ¿dónde está este interruptor? ¿Cómo haré esto? Entonces, aún recuerdo ese día también. Nos paramos, fuimos al aeropuerto, el vuelo se retrasó y mientras esperábamos solo pensaba, Dios, supongo que pretenderé. Quiero decir, supongo que pretenderé que estoy emocionado, pero aún me sentía apenado. Y luego salió por la puerta y lo vi y era mi hijo. Fue algo en mi corazón. Solo era ese niño que nunca había conocido y ese es mi hijo. Y estoy sollozando y Jenny está llorando y ese niño nos miró. ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? Está completamente sorprendido con esto y lo comprendí. Y en ese momento esas palabras que dicen que somos los hijos e hijas adoptivos de Dios. El amor de Dios, solo pienso en Juan. Él escribe, miren el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque eso somos. Y en ese momento tú eres hijo, pero sin biología. No se parecía a mí. No pasamos por el embarazo. Todas esas cosas. Eso fue, nunca me sentí tan cerca de Dios, el Padre, porque tú sabes, pasa algo cuando tienes un hijo biológico. Hay un sentido de responsabilidad, incluso si lo haces fuera del matrimonio o algo así. Se supone que debes cuidarlo. Eres un padre incumplidor. Y con la adopción, si nunca hubiéramos adoptado a Joy, nadie nos hubiera dicho, ¿cuál es tu problema? Hay un niño en Haití, el cual podrías tener en tu familia. Tienes este nivel de elección, el cual es un hermoso nivel de libertad, que pude participar con Dios, el Padre, en la adopción de Joy. Y al tomar esa decisión y darme cuenta que esa fue la decisión que Dios, el Padre, tomó conmigo. Cuando Cristo murió en la cruz y me convirtió en su Hijo a través de la sangre de Jesucristo. Esa es una de las cosas más hermosas que he experimentado. Entonces, cuando Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción, que clama Abba, Padre, lo que está diciendo es que el Padre nunca nos abandonará, que Él nunca se separará de nosotros, que Él me ve, Él te ve con tus debilidades, con tus miedos y con tus traumas y con tu personalidad, con tu rareza y tu sentido del humor y tus inseguridades. El Padre te ve y Él dice, esta es mi hija, ella me hace feliz, hoy la elijo como mía, la elijo como mi hija o mi hijo y nunca la abandonaré. Yo sé todo sobre Él y nunca lo abandonaré. Entonces, cuando Pablo dice que hemos recibido un espíritu de adopción que nos hace clamar Abba, Padre, Él se refiere a esta relación que no puede romperse, que nada puede separar. Esta relación entre el Padre que está loco y apasionadamente enamorado de mí, locamente enamorado de ti. Él te ve a ti y tú eres su amado o amada. Tú eres su hijo e hija. Él es tu Padre. Tú eres su hijo o hija. Él es tu papi y Él te quiere y Él se alegra contigo y Él celebra su amor por ti. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios no deben caer en un espíritu de esclavitud y temor, sino en un espíritu de adopción que nos hace clamar Abba, Padre. Cuando nos estábamos preparando para la adopción, tuvimos la oportunidad de hablar con otros padres que habían adoptado niños. Y yo dije lo que yo creía que sería algo muy inteligente. Dije que amaré a ese niño como amo a mis otros hijos. Y de hecho, una madre me dijo que no hiciera eso, no hagas eso, porque puedes amarlos equitativamente, pero no es lo mismo. Hay un amor especial con la adopción, porque hay una decisión más profunda que viene con la adopción. Y esta viene a aceptar esa diferencia y disfrutar y apreciar su belleza. Porque tengo otros 6 hijos y dirían que los amo a todos de manera diferente. Equitativa pero diferente, y es lo mismo con Joy, que lo amo tanto y aún así pienso en la manera en la que el Padre nos ama, esa decisión que tomó el Padre de amarme, de amarnos a todos, que no tenía que tomar esa decisión, pero aún así lo hizo, que Él me sacó de una situación muy deprimente y oscura.
no tenía esperanza y Joy tampoco tenía esperanza donde estaba. Y Él me invita a su familia, me invita a su hogar, me da su nombre, me da un lugar donde quedarme, me da su amor. Quiero decir ahora, puedo ver por qué San Pablo hizo esa analogía en las Escrituras, porque de eso se trata. Así que esta es mi sugerencia para ti. Es una manera de rezar y reflexionar sobre todo esto que hemos hablado. Primero, toma algo de tiempo en el que puedas estar en paz para poder rezar con la certeza de que eres el Hijo de Dios, que eres la hija de Dios. Muchas personas han recibido una increíble bendición y tienen una relación excelente con sus padres, y otras personas quizás no, pero la realidad es que Dios es nuestro Padre y Él quiere que todos sepamos eso. Esto no es solo teología, es una relación en la que Dios es tu Padre, y Él quiere ser tu protector, y Él quiere que sepas que Él te cuida, y Él te ve, y Él te quiere. Y esas veces y experiencias en las que quizás te sientes vacío porque tu Padre no estaba allí, nuestro Dios, nuestro Padre quiere estar allí. Él quiere estar presente para ti, Él quiere estar cerca de ti. Así que toma algo de tiempo y piensa en eso, que tenemos un Padre en el cielo, pero que también eres su hijo. ¿Y qué significa eso? Ser un hijo. ¿Qué significa que debo ser un hijo que obedece a su padre? Un hijo que quiere estar cerca de su padre. Un hijo que quiere tener una relación con su padre. Toma algo de tiempo para poder orar y darnos cuenta que tenemos un Padre en el cielo, que somos sus hijos e hijas. Quizás deberías reflexionar sobre la imagen del maestro y el esclavo y cómo te acercas a Dios. ¿Te acercas a Dios sabiendo que Él es tu Padre? ¿Que el Señor se alegra cuando te acercas a Él? ¿O te acercas a Él pensando que eres una molestia para Él? Tú eres su hijo y tú eres su hija, y eso lo alegra. ¿Es así como te acercas a Dios? ¿O nos acercamos a Dios con temor, pensando que no queremos molestarlo, o que somos un problema, como si fuéramos sus esclavos? Somos los hijos de Dios. Somos las hijas de Dios, y Él es nuestro Padre. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti. Te pedimos que poses tu Espíritu Santo sobre nosotros, que ese Espíritu nos revele que somos hijos e hijas tuyos, y que tú nos amas, y que tú eres nuestro Padre. Jesús, a través de tu poder y el de tu Espíritu Santo, libéranos de ese espíritu de esclavitud, ese espíritu de temor del que habla Pablo, ese espíritu que nos amarra, que no nos permite acercarnos al Padre, que hace que nos acerquemos a Dios con temor. Libéranos de ese espíritu, Señor, y que tu Espíritu Santo viva en nuestros corazones, ese espíritu que nos permite clamar, Abba, Padre, que eres nuestro Papi. Ven con tu Espíritu Santo, clama en nuestros corazones, acércanos a un Dios que es nuestro Padre. Que el Todopoderoso Dios ponga sus bendiciones en nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Spirit, come. 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 Oh Spirit, come.